señores, queremos hablar de moda y para eso queremos darle la bienvenida aquí en nuestro estudio a Soraya Menchaca, que es asesora de moda y nos trae unos trucos buenísimos para disimular la pancita. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, feliz de estar aquí. Gracias Ay, por Soraya, invitarme. necesitamos tu ayuda porque viene la época que obviamente la comedera empieza, viene Thanksgiving, Navidad. Época de tamales, yo lo sé. de pavo, de pozole, de todo eso. No paramos Necesitamos hasta el año que entra, así que disimular. esta va a estar sensacional. Miren, las mujeres acumulamos la grasa, de repente ya puede ser en la parte de acá arriba, acá o aquí, lo que le dicen la lonjita de la andadera. Las long handles, Entonces que le vamos dicen a en inglés. cubrir todo terreno. Ah, me Primero, encanta. si eres de las que acumulas más aquí los kilitos, Ajá. te va a convenir este tipo de vestidos o blusas que son corte imperio, que desde claro. aquí se abre. Oh, Es ok. una de las opciones. Algo que tenemos que evitar definitivamente es la licra, porque la licra se ajusta al cuerpo, entonces cualquier pequeño detallito Se se va a nota. marcar. Ajá. Evitamos la licra. También este tipo de camisas que son completamente cuadradas y que tiene la tela un poquito más gruesa nos va a servir para disimular también esas lonjitas que se van acumulando por Oye, acá. ¿el rayado no influye? Sí influye, por eso lo traje, para que vieran. El rayado horizontal te va a ensanchar, entonces hay que tratar de utilizar cosas vertical. que sean verticales. A comparación tenemos este, que si se fija tiene diseños verticales. Eso nos va a alargar siempre en lugar de ensancharnos. Te hace que te veas más estética. Te ves más estética, más alta. Oh. Entonces también ese como tip nos sirve también para disimular y todo. Ahora, A algo partir más. de mañana rayas así. Exacto. Hay que evitar las horizontales Y poner irnos por las verticales. Este tipo de blusa, también que la traje, es lo que le llaman corte trapecio, que abre así. Ajá. También nos va a ayudar para disimular las lonjitas por acá y también en esta parte de abajo, si se necesita. Ahora, si tú- ¿Aconsejas fajártela o es mejor usarla suelta? cuando quieres disimular la lonjita, mejor suelta. También, si lo que quieres disimular la lonjita de aquí al lado, se llama el French tuck. Ah, claro, Entonces te la nada más bajas nada más de enfrente y dejas esta parte relajado suelta. así, relajado, que se vea se casual. disimula, no te sientes tú tan... Y se ve fashion. Y se ve fashion, es lo de moda, ya no te la tienes que fajar, a menos que traigas, como en este caso que yo traía pantalones de cintura alta, entonces sí te la Ay, fajas sí. completamente. Ah, ok. Pero si quieres disimular la lonjita, te la dejas suelta. Me encanta. Ok. Y también para disimular esa lonjita vamos a utilizar los chalecos. Pero claro. para que no te veas tan ancha, lo vas a anudar por atrás Ok. para darte un poquito de cintura y luego lo dejas completamente abierto. Claro, le recoge Sí, un poquito. entonces te ves atrás, así, Exacto, ¿no? para Así no por vernos ahí. así. Claro. Y si no, también vamos a Esos usar trucos los son sacos. buenísimos y sirven muchísimo. Los sacos también lo mismo, te lo dejas abierto, pero busca un saco que sea más cuadrado. No los que son cruzados, porque los que son cruzados te los tienes que apretar y entonces es te va a donde volver se- a marcar. Nos Entonces queremos quedan algo 30 suelto. segunditos, Soraya. ¿Qué más nos puedes decir? Rápidamente, no falla. Las pinzas. Las pinzas para el abdomen bajo, si lo que queremos disimular es el abdomen Ajá. bajo, usa cosas que tengan pinzas. Los pantalones Ok. con pinzas están de moda, las faldas. El plisadito. El este que se llama plisadito, también. todo eso te va a funcionar. Y por último, los vestidos cruzados. Los vestidos cruzados, claro. las blusas cruzadas también Esos son maravillosos. disimulan perfectamente la pancita de aquí abajo y con eso ya puedes comer a gusto durante todo el año. Soraya Menchaca, gracias por esos consejos. Gracias. Nos vemos la próxima. Así Gracias. es. Vamos y volvemos.